Bueno, muchas gracias, Jorge Giacobbe, por estar en Argentina Productiva. Gracias. Vos sabés que quiero hacer un comentario antes de hacerte la entrevista. Es la primera entrevista que te hago. Y yo, la primera vez que te vi, pasabas por abajo de la mesa, ¿viste? No quiero hablar de mi edad, de mi edad. En Pinamar, ¿viste? Vos pasabas, imagínate el tamaño, ¿no? Estábamos con tu papá y con tu mamá y pasabas por abajo de la mesa, un gran amigo trabajamos juntos tantos años y siempre lo recuerdo, ¿no? Sus comentarios disruptivos, siempre muy interesantes. Yo quería, antes de empezar a charlar contigo, Eso hacerte certifica, esto. eso certifica que en algún momento fui niño. Fuiste niño, sí. Era flaquito, flaquito y mínimo, sí. Tus hermanitos, bueno, Bueno, claro. más chiquitos todavía, ¿no? Eh, bueno, gracias, Sí. Jorge. Quería tratar de orientar, no sé si, si te gustaría hacer algún comentario en particular, pero a mí me gustaría hablar sobre este posible cambio de escenario en estas elecciones intermedias, relativo, porque bueno, las elecciones intermedias no cambian demasiado, ya sea porque el oficialismo triunfe o el oficialismo no triunfe, la decisión del gobierno va a ser endurecer. Endurecer porque me fue bien o endurecer porque me fue mal, digamos. O sea que yo no creo que Exacto. cambie demasiado, pero me gustaría tener tu aproximación para después ir avanzando sobre otros temas. Yo creo importante retratar esto que decías vos. El kirchnerismo, por su estilo, se maquilla y se pone más amable para las elecciones ejecutivas, se disfraza de peronista, tratan de ponerse moderados, ese tipo de cosas, y revela su identidad eh, de 220 voltios, digamos, y atropelladora para las elecciones legislativas. Por eso han perdido todas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O ¿Cómo, casi todas. cómo imaginás que este nuevo escenario posible, pero para mí no probable, de la caída del régimen cubano, te digo no probable porque no creo que suceda, porque si sucede, no es que cae el régimen con una elección, cae todo, porque Cuba no resiste una estructura de elecciones libres, es otra constitución, es otro país. Entonces, como Cuba fue el embajador de la revolución progresista del mundo, desde hace 60 años, está mostrando la avanzada, por lo menos en África y en América, de los populismos de izquierda, digamos. ¿Cómo imaginás que esto puede impactar en democracias o en sistemas como el nuestro, que son biideológicos, ¿no? De un lado está esta posición eh, cubana, arraigada, no solo en Argentina, arraigada en el Partido Demócrata de los Estados Unidos también. El mundo, No, claro. ¿no? Tiene esta visión. Sí. ¿Y Mira, cómo lo ves? a mí me llama la atención, te voy a decir qué me llama la atención y una lectura política, digamos. A mí me llama la atención que el progresista argentino vea bien que hace 60 años los cubanos angustiados por un régimen que no les gustaba salieran a la calle a sacárselo encima y lo cambiaran por otra cosa. Esa historia está bien, está en el lugar de lo que está bien, y ahora que los cubanos están haciendo lo mismo, ahora está mal. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hace 60 años estaba bien y ahora está mal? Es lo primero que me llama la atención. Segundo, te digo, Chino, que tanto Cuba como Venezuela son dos banderas, te lo voy a decir en francés, de la masturbación intelectual de la Argentina, no de la opinión pública. No están dentro de las consideraciones ni siquiera de las personas que votan al gobierno. El 35% de gente que va a saber que va a ir a apoyar al gobierno en estas elecciones, inclusive frente a las circunstancias en las cuales estamos, de ese 35%, una parte muy pequeña tiene una adhesión ideológica progresista, izquierda, centroizquierda, o lo que vos quieras. El resto es simplemente un conjunto de gente que cree que el kirchnerismo es el esquema político más hábil para solucionarle sus problemas, nada más. Y esto se retrata, ¿sabes qué? Con una pregunta muy rara que hacemos a veces, un poquito tramposa, que dice así: ¿usted a qué país le gustaría irse a vivir y trabajar? Y entonces damos un espacio en blanco y la gente escribe el país que quiere.
¿Ok? Muy bien. Cuando arrojamos esos resultados en una nube de palabras, los resultados más contundentes son a favor de España, de Estados Unidos, de Italia, de Australia, de México. ¿Sabes dónde vienen Venezuela y Cuba? En el puesto 825. Y si yo agarro esa nube de palabras y saco el 35% de gente que apoya a Cristina, esa gente no quiere irse a vivir a Cuba y a Venezuela, quiere irse a vivir a España, a Italia, a Estados Unidos, a Australia, a México, a Canadá, si querés. ¿Ok? O sea, me parece que estos dos elementos son importantes para la evaluación de lo político, son importantes para lo geopolítico, todo lo que vos quieras. Ahora, ¿están en el electorado argentino? No, no están. Chino, no hay que confundirse. Los argentinos votamos por drivers económicos, no por drivers geopolíticos. Cuando vos hablás de estos aspectos, me lleva a una cuestión que yo tengo dos grandes temas en estos últimos 2 meses, ¿no? De investigación, con un amigo que me ayuda mucho en la parte dura de la investigación. Y una es una variable que tiene que ver con la inversión en Fuerzas Armadas en un país, y la otra variable, la riqueza del país en inversión o en capacidad de exportación. Y no existe ningún país que no tenga gran inversión en Fuerzas Armadas acompañado de gran riqueza. Menos inversión en Fuerzas Armadas, más pobreza. Y en los que tienen que ver con países totalitarios, ¿sí? Más inversión en Fuerzas Armadas, más gobernabilidad, que de alguna manera se transforma en riqueza. Entonces, esta es una cuestión. ¿Cómo podemos ser un país rico sin Fuerzas Armadas? Un tema. Y el otro, que estoy disparando ahora y que me parece muy interesante, es esta concepción de la instalación de pensamientos en la cabeza del electorado, en este caso con los productos pasa lo mismo, para que el elector tome una decisión entendiendo que es propia y fue instalada en la cabeza del elector. Entonces, cuando vos le das políticamente una respuesta a través de las investigaciones, los sondeos que hacen ustedes, vos le preguntás a la gente qué es lo que la gente desea o tiene en la cabeza. No le preguntás, no te preocupás por si eso está instalado, digamos. En el repetir con lo que consiguió, no sé, el nazismo, meterle cosas en la cabeza a la gente, o el comunismo, o quien sea. Es ese devenir de repeticiones lo que hace de una verdad, posverdad, no importa si es verdad o no es verdad, está instalada como realidad, como que existe. No es fácil sondear sobre lo que realmente está en la cabeza de la gente per se y no lo que está instalado. Claro. Pero es interesante, por la respuesta más que nada. Espera. Voy a tratar de responder la primera. Yo creo que ahí hay que disociar los países que tienen una hipótesis de conflicto exterior o no. Argentina no la tiene. De modo tal que los argentinos están reclamando mayor seguridad, no necesariamente de la mano de unas fuerzas armadas más desarrolladas en términos estrictamente militares, digamos. Que cuando hay un funcionario que le da bola a la seguridad, a la opinión pública lo toma, lo reconoce y lo cuida, eso es absolutamente comprobable y lo tenés puesto en cómo la opinión pública cuidó a Patricia Bullrich del hundimiento de todo el macrismo, por ejemplo. ¿Ok? Y cómo las fuerzas de seguridad también se plegaron frente a ella, que aunque viene de otro lugar político, digamos, de su prehistoria política, sin embargo, hoy se reconocen las partes y se respetan. Es decir, la demanda de los argentinos es de seguridad interna. De esa seguridad nosotros podemos hablar de inseguridad en términos de calle, podemos hablar también de inseguridad jurídica, o podemos hablar de inseguridad política también, y también de inseguridad económica. ¿Ok? Ahora, si vas a pasar a la segunda, quiero tener una opinión tuya desde la primera, con algún aspecto. Vamos. Cuando nosotros hacemos esta investigación, no existe ningún país que sea rico sin Fuerzas Armadas.
pero no solamente Ujú. por lo que significa el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sino porque eso se expresa en capacidad de exportar, en capacidad de que los demás te compren, de convencer, de tener buenas asociaciones, buenas alianzas. Entonces, esto es inviable si vos no tenés un poder militar afianzado. Entonces, yo entiendo lo que decís, que el Bueno, argentino no lo reclama, pero el norteamericano creo que tampoco. No reclama eso. El norteamericano también vota por lo económico, pero sabe, muchos de ellos, los republicanos lo ponen adelante los demócratas lo ponen atrás y lo esconden. Pero en definitiva saben que sin militar, sin Fuerzas Armadas, sin potencia, no hay riqueza. Algunos lo esconden, como los garantistas pro-populistas norteamericanos, que los hay, muchos además, especialmente en la costa oeste, ¿no? Todo ese mundo del show business norteamericano, los artistas, ese comunismo champán, ¿no? Que desde un Rolls Royce te hablan de la igualdad y de la protección y de etcétera, ¿no? Existe muy arraigado en Estados Unidos. Ese tipo, cuando le hablas de las Fuerzas Armadas, se hace el boludo, mira para otro lado, no quiere saber nada, porque sabe que cuando hace negocios en el exterior, la séptima flota es la que lo protege. Y entonces lo esconde. bueno, Por ahí, ¿no? está bien. Ahora, para eso, Chino, nosotros tendríamos que salir de la idea de tener unas Fuerzas Armadas que han quedado en el lugar de la vergüenza y de lo propio desde los años 70 hasta ahora, digamos. Porque han sido Fuerzas Armadas que realmente atentaron hacia adentro contra el pueblo argentino, con mayor, con menor justificación, como vos quieras, para mí con ninguna justificación, pero bueno, hay diferentes posiciones. Lo cierto es que han quedado en el lugar de un colectivo poco respetado. Ahora, sin embargo, la experiencia esta que te digo, de la gestión de Bullrich, permite pensar que ya hay una opinión pública lo suficientemente joven y desconectada del trauma de los 70 que permite otra relación de la opinión pública con las fuerzas de seguridad. ¿Ok? Y entonces una reconfiguración de ese esquema. La Argentina hasta ahora siempre escondió a sus militares abajo de la alfombra porque, por esto que te digo, por los traumas que hemos tenido. Entonces, si no salimos de esa tara, que hasta te diría es anterior a política o económicas, creo que es psicológica, nunca vamos a poder llegar a probar el modelo que vos estás yo me refiero a acá, que digamos, ¿okay? las Fuerzas Armadas, que yo no conocí tampoco, porque yo era muy chico en la época de la subversión, digamos, en la época de la lucha contra la subversión, yo era muy pequeño, o sea que no lo viví, y vos menos, no había ni nacido. Entonces, en ese momento, esas Fuerzas Armadas eran Fuerzas Armadas apolíticas. Eran Fuerzas Armadas o política o ideológicamente por debajo del accionar. Las Fuerzas Armadas de la democracia fueron Fuerzas Armadas radicales. No había peronistas. Eran militares que eran de ideología radical. No existían esos más. Los pusieron en un... O los metieron en cara o los escondieron. Esas Fuerzas Armadas que eran radicales fueron las que destruyeron las Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver con los delincuentes. Hablar de decir que el sistema financiero es un sistema donde todos son delincuentes es injusto, aunque los haya. Decir que los industriales de la misma argentinos... manera que decir que dentro de la política, de la misma manera que decir que dentro de la política son todos una manga de chorros, claro. Hay algunos que no lo son. Claro. Pero lo cierto es que el promedio es malo, digamos, ¿no? Sí, pero vos no podés decir que entonces terminemos con la política. Es que no podemos terminar con la política. Pero de la misma manera que no podemos terminar con las Fuerzas Armadas, de la misma manera que no podemos terminar con el sindicalismo, de la misma manera que no podemos terminar con los empresarios. Pero espera, sí hemos terminado con la idea de que los militares participen de la vida de la política democráticamente y no democráticamente. ¿Ok? Porque antes de lo que señalábamos recién respecto del proceso del golpe del 76, la política hacia atrás es una política llena de militares. Básicamente en Argentina han gobernado, desde el lugar presidencial, han gobernado dos tipos de profesiones, Chino. Mi viejo lo decía mucho, militares y abogados. En un país que no tiene ni justicia ni seguridad. Ahí lo tenés. Ahí te sale el Jorge. Es difícil, ¿no? Claro, porque me copiaba mucho.
mucho. Sí, porque él me copiaba mucho. Bueno, pero y respecto a la segunda pregunta, me parece que es interesante entender que la lógica de construcción, de toma de decisiones de los seres humanos se ha ido complejizando y ya no la podemos comparar contra lo que sucedía hace 30, 40 o 50 años atrás. ¿Ok? Incluso para la política, para el mercado tampoco, pero para la política, que es lo que nos interesa acá, no se puede ya comparar. Las cosas que a vos te influyen ya no son los medios masivos de comunicación, que eran básicamente 2 diarios y 3 canales de televisión. Esto se ha enquilombado de una manera enorme. No es que nadie te influencie, sino que ahora responde más a la dinámica del caos que a la dinámica del orden de 3 tipos que se pueden sentar en una sala y decir qué es lo que el pueblo va a pensar, digamos. O que 2 tapas de un diario te van a voltear un presidente. ¿Ok? Entonces, la opinión pública tiene una serie de creencias a la hora de tomar decisiones, a la hora de opinar o de votar, que me parece que debe ir un poco abstracto, Chino, pensar si están instaladas o no, sino que simplemente se van dando y van fluyendo en el ecosistema donde cada uno vive. Jorge, que alguien las dispara, es cierto. Yo te entiendo, yo viví en Chile, ¿sí? Viví 2 quilombos en Chile tremendos. Uno fue el maremoto terremoto y el otro el de los mineros, ¿sí? Las dos. Los 2 temas eran ideales para destruir a la oposición. Uno porque eran minas que no estaban aprobadas, etcétera, vinculados con corrupción política, etcétera. Y el otro porque, flaco, no avisaron que venía un maremoto y tenés la culpa. Y era facilísimo. ¿Qué hicieron? Se sentaron, se pusieron de acuerdo y taparon con una película y con decretos distintos, con comunicación en conjunto, taparon los quilombos que eran ideales para sacarse de encima y destruir a la oposición. Es un país que le instaló en la cabeza a la gente una verdad distinta. La verdad esa repetida. En Argentina, cada 2 minutos, en cualquier medio de comunicación, vas leyendo, los militares son unos asesinos. Y lo dijimos en el mundo entero. Los chilenos escondieron que esa mina tendría que estar cerrada, hicieron una película. No salieron al mundo a decir que los políticos de la oposición chilena eran unos delincuentes que habían mantenido una mina abierta que tenía que estar cerrada. No, salieron juntos a priorizar y a defender los intereses del país. No destruyeron el país. Nosotros, si decimos que todos nuestros militares son unos asesinos, unos militares que ya no existen más, imagínate, no existen más, estamos destruyendo el país. No estamos destruyendo a los militares, digamos. Y pero eso... No, entiendo. Siempre tratando de fagocitarnos a alguien, estamos destruyendo el país. Claro. Creo que en otros países todavía la clase política tiene alguna forma de sentarse y debatir qué es lo que tocan y qué es lo que no, qué es lo que vos estás tratando de retratar. En Argentina esto sucedía, porque vos sabés que el radicalismo y el peronismo y el sindicalismo se sentaban y discutían en una mesa, muchachos, matémonos, pero con los negocios y con las minas no nos metamos. Claro. Por ejemplo. Códigos. Y hoy todos en quilombo. Había una serie de códigos que eran los códigos de la mafia, no eran los códigos de la democracia. Claro. Pero eran códigos al fin. Sí. Bien, hoy todo eso en Argentina se rompió. Y entonces estamos atravesando un proceso de revuelto, disociado, atomizado, que en algún momento nos llevará hacia algún lugar, pero que va a ser oscuro y que va a ser nebuloso en el tránsito. A mí me parece que está muy bien que todo el sistema político, bien encastrado, como una maquinaria para asumir el poder un ratito cada uno y llevarse todo que había antes, se rompa todo, me parece maravilloso. Pero hay que ver si nos lleva hacia algo mejor o simplemente nos lleva hacia algo peor, digamos, ¿no? Porque no tenemos garantía de eso. Antes de ir a la instalación de las ideas en la cabeza de la gente, que es el gran tema para mí, vuelvo un poquito para atrás y digo, cuando se pelea internamente en la democracia, en este sistema, vos conseguís colocar, vos recordás que yo he trabajado más de 10 años con Guillermo Achurrón, fue inservible. El diputado que llega con una idea, con ganas de transformar, partiendo de la base de una persona honesta, queda absolutamente destruido, picado
por el sistema legislativo argentino. Y si el sistema legislativo, que es el que construye las leyes, se pone de acuerdo para seguir como estamos, no se resuelve con 5, 10 o 15 o 20 diputados. Entonces, ¿cómo cambiás el sistema político argentino si no resolvés metiendo un par de diputados a ni 10, ni 15, ni 12, ni 20? Mira, yo creo que las cosas se resuelven siempre siendo ciudadanos más maduros. No esperando que el sistema político madure, porque me parece que el sistema político argentino es el síntoma de lo que somos. Es decir, así como los argentinos terminamos con la idea de interrumpir la democracia, por ejemplo, ¿ok? Como forma de resolver nuestros problemas, o de eliminar físicamente al otro, como forma de resolver las diferencias políticas, así como terminamos con esos dos grandes males, y los terminamos no porque lo haya entendido el sistema político, sino porque la opinión pública se horrorizó y dijo nunca más lo permitamos esto. Me parece que para el resto de los males, la corrupción, los idiotas en el poder, la falta de gestión y este tipo de cosas, lo vamos a solucionar cuando seamos ciudadanos más maduros, más complejos, más atentos. Chino, nosotros somos el dueño de un departamento que le da paja ir a la reunión del consorcio de propietarios. Bueno, después no nos podemos quejar de que el administrador del consorcio nos caga, no gestiona y está entongado con el plomero, con el gasista y les cobra el 25%, digamos. Pero no eso fue, Jorge, ese fue el principio por el cual Billy al churrón me llamó y me dijo, Chino, tengo que ganar una elección. Bueno, cobro tanto, toma, te pagué. Listo, cuando entraste se terminó para mí. Al tipo no se le ocurrió, vení, laburá y cuando yo gano te doy un puesto. No se le ocurrió directamente. Me dio un trabajo, claro. Me garpó a tu papá, a mí, a Miki Alurralde, a María Saldívar, no garpó. Y cuando terminó la campaña, no le dijo, che, Jorgito, venite a laburar conmigo al Congreso. Además, tu padre lo hubiese mandado al carajo, pero independientemente de eso, nunca existió esa opción de ir a trabajar al Congreso para cobrar la tarea que vos hiciste. Entonces, cuando vos estás trabajando... Claro, porque él quería ser un buen diputado. Bueno, él quería ser Chino un buen diputado. Y lo que yo te pregunto es, los argentinos, hoy por hoy, ¿votamos al que más sabe o al que nos seduce? En el mundo creo que votan al que seduce. Lo que pasa es que los sistemas no permiten que los que seducen rompan todo. Claro, exactamente. En Estados Unidos vos podés estar re loco como Donald Trump o menos loco como Obama y siempre el Senado te va a parar o la Suprema Corte te va a parar o te para el sistema. Bueno, en Argentina, que no hay sistema, un seductor, un psicópata se lleva todo puesto. Sí. Repetir y repetir un montón de cosas llevan a que la gente las termine creyendo, del lado que sea, de derecha, de izquierda. Entonces, si vos le empezás a repetir a la gente, muchachos, nosotros estamos de acuerdo con lo que se hace en Cuba, porque creemos que Cuba es víctima de un sistema mundial injusto, creemos lo que se hace en Venezuela, porque Venezuela es víctima de un sistema mundial injusto, igual que China, igual que Rusia. ¿Me decís cómo son esos ejércitos? Son países sostenidos por el ejército. Y a la derecha, te digo, ¿querés luchar contra Lula? Tuviste que sacar al ejército. Brasil sacó al ejército a la calle para ganar las elecciones. Y hoy gobierna el ejército brasilero. Entonces, ¿cómo haces con un país desmantelado? Forma parte del todo, vale todo, digamos. Ahí es donde voy. Repitieron un mensaje que fue su propia víctima. Porque ¿cómo no vas a pensar que al gobierno, al oficialismo le encantaría tener una militancia militarizada, un ejército militante, como tiene Cuba, o como tiene Venezuela, o como tiene Rusia, o como tiene China, o como tiene Corea del Norte? Les encantaría. No lo tienen porque el repetir, ser militar es ser asesino. Porque fue así. No es un... Todo tipo que tiene uniforme es un delincuente. Todo policía es un chorro y te va a matar. Es preferible hablar con un ladrón y con un policía. Todo ese discurso que se hizo y se instaló
termina poniéndonos una trampa. Mirá, Argentina no avanza porque hay dos pedazos de la sociedad que están puestas en un lugar muy duro. Uno quiere ir para el norte, otro quiere ir para el sur. Y hay una pequeña parte de la sociedad que decide un rato para cada lado. Y entonces, nada, nunca llegamos a ningún lugar porque vamos un rato para cada lado. Yo creo que los argentinos todavía somos inmaduros en la forma de resolver nuestros conflictos, sobre todo, y después que no nos interesa la política, entonces votamos cualquier cosa y no nos fijamos en la calidad de nada. Ahora, esta idea que vos ponés sobre la mesa, a mí me lleva a pensar que no es una solución hacia la madurez. Suponete que estas dos partes fueran dos hermanos que se cagan a trompada porque no pueden decidir a qué van a jugar. Y entonces, lo que hace es venir papá, es decir, la figura paterna, el ejército en este caso, a decidir por ellos con una chancleta en la mano. Y zanja la diferencia. Bueno, el problema se soluciona, Chino, pero ellos no van hacia la madurez. No van hacia la madurez. Jorge, si no lo hacen los militares argentinos, o una fuerza militar argentina, o una fuerza de seguridad argentina que ponga orden a este desorden, lo va a hacer alguien de afuera. Va a venir un organismo internacional a atender la necesidad alimentaria de Argentina, porque vamos a ser un país de necesitados de ayuda humanitaria, y por otro lado va a venir otra gente en otro barco, en otro avión, y va a decir, bueno muchachos, además, todos estos recursos naturales, en un mundo que necesita recursos naturales, lo van a tener que disponer para nosotros. Va a suceder. Si no lo arreglamos esto, lo van a arreglar de afuera. Yo no tengo ninguna duda. Nadie va a permitir... Bueno, eso sería de Martín Fierro, ¿no? Está bien. Si los hermanos no logran tener una dinámica de resolución de conflicto entre ellos, se los comerán los de afuera. Claro. Ahora, en algún momento, los hermanos tienen que intentar ir hacia la madurez y resolver sus conflictos. Chino, en toda sociedad hay siempre dos posiciones. Eso no me asusta. La grieta no me asusta. No me asusta en ningún país. No me asusta la grieta, la posición A y la posición B, el blanco y el negro, para ninguna discusión. Eso es algo absolutamente natural. Lo que sí me asusta es que hay grupos que pueden debatir sus diferencias de una manera madura y hay grupos que lo hacen de una manera inmadura. Los argentinos, desde que hemos nacido hace 200 y pico de años, que venimos con nuestras dicotomías, todas nuestras dicotomías que siempre terminan en una tragedia. Entonces, el problema no lo tiene el sistema político de ahora, ni el inmediatamente anterior, ni el otro, sino que lo tiene un problema cultural argentino. Que es que tenemos una diferencia, el tema de mañana, no sé, la semana que viene surge un tema chino y nos empezamos a matar entre nosotros. Hablando con un amigo bien demócrata, de extremista, ¿sí? Vive en Estados Unidos, obviamente como corresponde, millonario, y plantea, qué bárbaro Argentina. Nosotros tuvimos un juez que después no prosperó, pero un juez falló en que un homosexual no podía tener un hijo porque no estaba en condiciones de ser padre, porque no había una pareja constituida, entonces como había una pareja constituida no podía adoptar. En Estados Unidos, acá en Argentina, no existe que un juez haga una cosa así. No, es inviable, es imposible, lo matan. Y en Estados Unidos hasta eso se fuman. Eso es lo que vos decís. Es un país que está dispuesto a discutir hasta lo más bizarro. Bueno, están dispuestos a discutir y después hay un momento donde la discusión termina. Sí. La justicia está exactamente para eso. Claro. Bueno, en Argentina la justicia tiene una imagen positiva de menos del 10%, chino, si nadie cree en ella, excepto que la veas por el prisma religioso de tu pertenencia ideológica, digamos. Entonces, ahora Amado Vudú hace un curso sobre origami y entonces le permiten la liberación, ¿no? Y entonces vos tenés un 35% de la población que va a creer que el hombre es un perseguido y que está bien, y el 60% restante de la población que cree que es un hijo de puta que se choreó todo. Y nadie entiende bien qué es lo que pasa, solamente creen que.
Entonces la justicia está tan disuelta, que los ciudadanos nos ponemos nosotros en el lugar de la justicia. No nos importa lo que diga un juez, importa lo que creemos nosotros. Claro, si el juez falla que lo el que a mí me problema es el nivel de madurez en el cual estamos. Si el juez falla lo que a mí me parece, estuvo bien. Si el juez falla lo que a mí no me parece, es un perseguido. Sea del lado que sea. Claro, pero Chino, ¿quién soy yo para ponerme en el lugar de la justicia? Es lo que vos decías, es lo que vos detectás en tus sondeos. La gente no cree en la justicia. Entonces no está poniéndose en lugar de la justicia. Está tomando el lugar que la justicia no ocupa. Totalmente. Parte de la madurez es entender esto, digamos. Que una parte de lo que nosotros podemos desarrollar como creencia, podemos desarrollar como actitud, se la ponemos a un tercero para que decida por nosotros frente a una diferencia. Ahora, después le tenemos que depositar esa confianza, la justicia, o a las fuerzas de seguridad, o al Estado para administrar lo que es de todos, o lo que fuera. Está todo hecho mierda en Argentina. Los jueces dicen, olvídate de Comodoro Pi, la justicia federal, otra historia. Los jueces normales dicen, acá, salvo excepciones, que un tipo diga, no sé, que por violar con profiláctico no es violación, o esas aberraciones que no prosperan tampoco, salvo excepciones, los jueces cumplen con lo que dice la ley. Si no te gusta lo que dice la ley, tenés que cambiar la ley. Y la ley no la cambiamos los jueces. La ley la cambia el Poder Legislativo. Entonces, ¿no te gusta? El Poder Legislativo. Claro. Los jueces dicen, yo no tengo la culpa. Yo cumplo con la ley. Los que escriben la ley son otros. Por eso, que a su vez el Poder Legislativo hace lo que se le canta al Poder Ejecutivo. Y la otra parte del Poder Legislativo lo que hace es oponerse a la parte A del Poder Legislativo. Vos mirá qué loca es esta discusión, ¿no? Porque hoy por hoy los antikirchneristas creen que están en el lugar de los que defienden la República, ¿no? Frente a un kirchnerismo que se quiere fagocitar la República. Más o menos la creencia está instalada desde ese lugar. Bueno, muy bien. Ahora, vos escuchás mucha gente que dice ahora, y que decía sobre todo en el 2015 decían esto, casi textual: yo quiero que Macri sea presidente para que mande presa a Cristina, para defender la República. Vos decís, pero pará, porque el argumento es absolutamente incoherente. Macri no puede mandar presa a Cristina. En todo caso, la justicia la tiene que mandar presa a Cristina. ¿Vos por qué votás a un presidente para que mande presa a Cristina? ¿Por qué? ¿Porque querés que el Poder Ejecutivo meta los dedos en el Poder Judicial? O también en el Poder Legislativo para sacar los fueros y después... Es como vos empezaste, Jorge, cuando decías, yo estoy con Cuba y estoy con Venezuela, ahora ni en pedo me voy a vivir ahí. Totalmente. Entonces, fíjate que los que están del lado del oficialismo y de los que están del lado de la oposición, tenemos un nivel de inmadurez, Chino, que es enorme. Y consumimos política de una forma religiosa. Vamos al fondo de la cuestión, que yo creo que es la clave, ¿no? Vos tenés instalado un montón de conceptos en la cabeza que tienen que ver con información que repetida en tu cabeza, sea verdad o no sea verdad, que vos empezás a hacer propia y a entender que es tuya. Y entonces le contás a un encuestador lo que vos querés, que tenés instalado en la cabeza, que se te puso constantemente en la cabeza, ¿sí? Esto, por ejemplo, quiero votar un presidente para que meta presa a una persona. Eso es algo que está instalado, de repetir, por un montón de factores. Los políticos dicen que lo van a hacer, los políticos asumen y dicen, vamos a meter preso a fulano. O sea, es todo repetir y repetir. Entonces, cuando el político te dice 50 veces que va a meter preso a fulano, vos entendés que el político puede meter preso a fulano. Y preso a fulano lo puede meter cualquier persona que vaya a hacer una denuncia. No necesitas ser político. Entonces, todo eso, ese repetir y repetir. Mete preso el juez. Y además, después hay una justicia con un montón de alternativas. No es un juez, sino que son muchos jueces que se van superponiendo, y además hay fiscales, y además hay abogados defensores, y todo un sistema de justicia que en definitiva la Argentina entiende que no sirve y que no funciona, y que la decisión es ejecutiva. Eso está instalado en la cabeza de la gente. Y la gente, cuando vota, dice, yo quiero votar a fulano porque es un lindo caso, porque va a meter preso a sultano.
Y eso está instalado, es mentira, es imposible, no es real, y está instalado en la cabeza de la gente. Y cuando vas a votar, votás con eso en la cabeza. Y es toda una falacia. Eso fue instalado. Entonces, ¿cómo haces para hacer un sondeo de opinión y descartar esta basura que tenemos en el coco? Porque cuando vos le cuando te pagan para que te dicen, yo quiero saber lo que piensa la gente, vos le decís lo que piensa la gente, no te importa lo que está dentro de la cabeza, no te importa si está instalado, si es verdad, si es mentira, no te pagan para eso. Entonces, ¿cuándo se va a hacer algo? Decir, pará, saquemos paja de trigo. Y tampoco interesa, Chino, porque no importa si lo que piensa la gente está bien o está mal construido, solo importa que lo piensa. Claro. Porque vive con eso que tiene en la cabeza, porque toma decisiones con eso que tiene en la cabeza. Claro. ¿Me explico? A ver, yo puedo encuestar si la opinión pública cree que la inflación es o no un fenómeno monetario, que hay una gran discusión acá, que, bueno, que no lleva a nada, digamos, ¿no? ¿Y qué importa si esa gente, para construir su opinión, lo hace desde un lugar muy liviano? Yo creo que la inflación es un problema muy complejo, más allá de la emisión, solamente porque me lo dijo Cristina, porque se lo escuché a Cristina, porque se lo escuché a Kicillof y confío, o si realmente me puse a leer 32 autores de economía y di vuelta a lo que opinan diferente también, y entonces contrasté una opinión con la otra y realmente llegué a esa conclusión. ¿Cuánta gente hay de izquierda en Argentina, Chino, que nunca leyó ni a Rawls, ni a Buchanan, ni a Hayek? ¿Cuánta gente hay liberal en Argentina que nunca leyó nada del otro lado? ¿Cuánto pensamiento tenemos en términos emocionales que justificamos desde el lugar racional después? De esto hablo yo cuando digo que hay que salir lo más posible, porque no se puede salir del todo, lo más posible de las posiciones inmaduras. Cuando vos le planteás a una persona sobre un fenómeno como la inflación tan complejo, distractivamente para mí, o cuando le planteas a una persona que desde el Ejecutivo vas a resolver un problema judicial, que estás instalando esas cosas que son refutables, pero fácilmente, empezás a entender que todas estas decisiones... Yo lo que voy a hacer esto, espera, déjame... Sí. Déjame detenerme ahí porque hay un punto interesante. Porque cuando vos utilizás la palabra instalar, a mí me da la sensación, que yo no lo decís desde este lugar, pero a mí me da la sensación de que vos estás hablando de un mecanismo muy estímulo-respuesta, digamos, muy de aguja hipodérmica, ¿no? Donde hay alguien poderoso que inyecta sobre la cabeza del otro. Conductista. Muy conductista, claro, muy conductista. Sí, muy conductista. Y yo quiero complejizar esa discusión. Porque para que alguien pueda inyectar algo en la cabeza del otro, el otro tiene que tener las condiciones predadas para que se pueda hacer. Y lo voy a describir de esta manera. Vos fíjate que, así como lo que conversábamos recién de la inflación, cada persona que quiere ser presidente en la Argentina realiza una promesa sobre su electorado que es absolutamente desmesurada y que contiene en sí misma su propia autodestrucción. Y que responde además, acordate que Macri, responde a estos problemas que la gente le plantea, ¿no? Bueno, ahí va. Están las condiciones del receptor, que a esto quiero apuntar. Fíjate que Macri le dice a la opinión pública que iba a erradicar la pobreza y que nos iba a unir. Una locura. Y Cristina le plantea a la opinión pública, antes del 2019, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Una locura. ¿Cómo haces para ser felices a 45 millones de personas en 4 años? Chino, es una locura. Ahora, está claro que el que promete está loco, te quiere instalar algo en la cabeza, pero está absolutamente loco porque es desmesurado. Pero más loco está el que cree. Chino, es decir, la carencia del que cree, la carencia de tener una esperanza ahí donde voy, sobre algo, Jorge, ahí donde voy yo. Termina de configurar el ciclo. El tipo cree que Cristina lo va a hacer feliz porque le dijeron 100.000 veces, Cristina te va a hacer feliz.
Por eso cree que Cristina lo va a hacer feliz. No, no, Chino, no solamente, no. Lo cree porque tiene la necesidad, anterior a que se lo diga Cristina o Macri o lo que fuera, de que alguien tiene la necesidad de que alguien lo haga feliz y cree que alguien puede soplar botella y hacerlo feliz. Bueno, tenés que partir de la creencia de que alguien en 4 años te puede hacer feliz. Lo que vos decís que es totalmente una fake news, una mentira absoluta, vos tenés las condiciones mentales de una persona preparada para atribuirle la capacidad de la felicidad a una persona electa por 4 años. Y ese es el problema, en la cabeza lo tenés el problema. La estrategia justamente es instalar eso en la cabeza. Porque si yo le instalo a la gente eso en la cabeza, si yo le digo a la gente, Cristina te hace feliz, Cristina te hace feliz, Cristina te hace feliz, y vos te lo crees, y después viene Cristina y te dice, yo te voy a hacer feliz, votame, ya está. La votás. Bueno, pero para eso, la condición primaria para eso es que vos tenés que ser lo suficientemente inmaduro para creer que Papá Noel existe. La sociedad alemana no era lo suficientemente inmadura para creerse que los judíos tenían toda la culpa de sus males. Y justificar con el holocausto una bizarrez como la que hicieron. Un país inmaduro, Alemania. No, una política de comunicación increíblemente eficiente. No, Chino, no. Un pueblo destruido, un pueblo mancillado, después de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, con necesidad de echarle la culpa a alguien. Claro. Aún después de la Primera Guerra Mundial seguían siendo la primer potencia industrial de Europa. Y es lo mismo. ¿Qué diferencia hay, Jorge? ¿Qué diferencia hay entre eso y decir los judíos se van de Alemania, vamos a volver a ser una potencia? O decir Cristina te va a hacer feliz. ¿Qué diferencia hay? No, por eso no hay ninguna. Había en los dos casos, pueblos absolutamente inmaduros y destruidos en sus, sus egos, ¿no? Los argentinos somos un país absolutamente frustrado, como me imagino que habrán sido los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Y de la frustración surgen un montón de condiciones malísimas, digamos. Una de las condiciones es esta idea de que puede venir un salvador. Si vos sos un argentino, Chino, y te das cuenta de que en Argentina no gobiernan los presidentes, que gobiernan los países, los problemas estructurales, entonces te das cuenta de que este presidente no te va a arreglar los problemas, y el próximo tampoco, y el próximo tampoco, y el próximo tampoco, y que vienen 25 años que van a ser una cagada, y van a ser durísimos. Entonces empezás a pensar, a mí no me interesa que venga un tipo y me prometa en una campaña que me va a hacer feliz, a mí me interesa que me empiece a contar un plan de cómo va a ser la cosa. Bueno, pero ahí tenés que empezar a partir de todos criterios que son muy duros. Ahí voy a tu actividad específica. No existe. ¿Qué argentino está pretendiendo que le cuenten un plan? Ninguno. No existe. No existe porque si no habría mercado. Pero, escúchame, hay una solución. No, déjame pelearte esto. Espera, déjame pelearte esto. Así nos divertimos un poco. A esto voy cuando yo te digo que instalar, por más que tengas la maquinaria comunicacional y la guita, no es simple si del otro lado no hay tierra fértil. Hoy vos agarrás un candidato que tiene un plan y le das todos los medios de comunicación y le das toda la guita posible, todos los publicistas, y el tipo te viene a contar, muchachos, yo voy a ajustar acá, y dentro de 25 años vamos a estar produciendo. Y no entra, Chino, no entra, porque hay un pueblo que quiere que vengan y le prometan que Papá Noel va a existir. Hay un Papá Noel que es Cristina, hay un Papá Noel que veremos quién va a ser, pero por Juntos por el Cambio, pero los dos son el mismo tipo de infante. Cuba hace instalar es más difícil que antes, Chino. Cuba hace 60 años que instaló esta idea de la felicidad utópica, de la igualdad de todos, y la vendió en el mundo entero. Un día, hace muy poco, con los mismos argumentos que se tenían hace décadas, alguien dice, vamos por Cuba. Porque para mí van a cambiar de enemigo. El mundo va a decir, ahora no es más izquierda a derecha, ahora es
El terrorismo no es más de izquierda. El terrorismo es el tipo, no sé, el que fabrica criptomonedas. Ese es un terrorista, por ejemplo. No sé. Inventar un enemigo nuevo. Alguien decidió en el mundo apretar un botón, y se nota constantemente, y lanzar los mismos argumentos que se tienen hace 60 años para destruir el gobierno de Cuba, y se les ocurrió apretar el botón y empezar a mover la maquinaria hoy. Y hoy están políticos, artistas, escritores, poetas, todos haciendo lo posible para destruir el gobierno de Cuba. Y capaz que lo van a conseguir. Pero alguien decidió hacer esto. Eso era una locura hace 1, hace 2, hace 10, hace 15, hace 60 años también. ¿Por qué hoy alguien decide que eso se terminó? Es para cagarse de risa. Estos raperos en Miami que cantan sobre la libertad, pues escuchame, esos tipos eran los que a chiquito cantaban las canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, eran los mismos tipos. Y hoy están haciendo todo al revés. O sea, es fantástico. Por eso la cabeza de la gente está coronada con todas estas ideas que uno cree y hace propias, creyendo que son propias, y operan después en esos sondeos que vos hacés para decirle al político lo que tiene que contestar. Y cuando la gente tiene instalada mierda en la cabeza, los políticos prometen mierda y entregan mierda. No tienen la culpa. Bueno, si todo fuera tan controlable como vos lo estás planteando, si hubiera alguien, mi viejo lo decía de esta manera respecto de la moda, ¿no? Yo peleaba mucho con él por esto, pero decía, Jorge, hay 3 tipos en Viena que se reúnen todos los años y dicen, che, ¿qué tela te sobra? Y yo tengo 300 millones de metros de rosa. ¿Y a vos qué te sobra? Y yo tengo 300.000 millones de metros de marrón. Y este año que se ponga de moda el rosa y el marrón. Y todos los boludos salen y compran rosa y marrón, digamos. Él lo veía así, digamos, ¿no? Sí, yo también. Es decir, lo veía en esa lógica de conspiración, donde hay muy poquitos que dominan la dinámica del poder mundial. Yo entiendo que eso se pueda haber pensado así hace 50 años. Hoy me parece que el poder está más enquilombado y responde más bien a la dinámica del caos que a algo muchísimo más ordenado. Y me preocupa más esto que lo anterior, digamos. Y fíjate que todo lo que nosotros vemos muy sólido, claro, más anárquico. No, pero no en el sentido anárquico de que no hay poder, sino que hay muchos, ¿ok? Y hay torpeza entre ellos, y hay descoordinación entre ellos y demás. Me parece que las cosas van más por ese lugar. Yendo a... Bueno, ya estoy abusando de tu generosidad de tiempo, Jorge. Quería que vos me cuentes cómo imaginás que va a suceder esto, volviendo al principio de la charla, de endurecimiento si ganamos, endurecimiento si perdemos, ¿no? En una Argentina que ya no tiene mucho margen de movilidad. Nadie le está contando a Argentina que la única forma de salir de esto es produciendo productos y servicios de calidad a precios competitivos. Nadie le explica esto a la gente. Creen que no es así. Y lo único que tienen los países que tienen riqueza es eso, productos competitivos, de precio competitivo, que la gente quiere comprar. Es la única manera. Y a nadie le explica. No le explican eso a nadie. No, nadie lo entiende y nadie tampoco me parece que lo quiere comprar. O no hay muchos compradores para ese tipo de discurso. Nadie quiere entender en Argentina que suponete que gobernara no Cristina, sino Nicolás del Caño. Y entonces, nada, el Estado sumiera los bienes de todos y los repartiera por igual. No pasaríamos a ser un país de clase media, pasaríamos a ser un país de clase pobre, chico. Claro. Si nosotros somos un país somos un país pobre, maquillado, claro, y con algún nivel de herencia de clase media. Claro. Muy bien, esto nadie lo quiere ver. Y nadie quiere ver que la única solución es ampliar la torta si queremos repartir mejor. Ahora, eso es un plan largo. Y para la angustia que tenemos, vende mucho más el discurso de que lo que a vos te falta, en realidad lo tiene otro, que está a 10 cuadras tuyo, o a 20, o en el country de Pilar,
y que hay que ir y hay que sacárselo. Aún así, si lo lograran, de todas formas todos viviríamos peor. Claro. Ahora, bien, ahí te congelaste, Jorgito. el resto es un plan de atravesar una tormenta, donde hay que ajustar, sí. No, que te habías congelado. Es un plan para atravesar la tormenta, un plan largo, un plan para atravesar la tormenta, te decía, un plan largo, dentro de 25 años no nos equivocamos y estamos mejor. ¿A quién se lo vendes, Chino? No, claro. Que 25 años, nadie está pensando en más de un mes, en más de 2 meses. ¿Cómo llegamos a fin de año? Totalmente. Claro. Imagínate 25 años. Y hay una parte que es entendible, porque vos podés pensar a 25 años si morfás y te bañás todos los días y tenés un pequeño gorrito. Ahora, si vos tenés que salir a cazar el jabalí todos los días, Chino, ¿cómo pensás a 25 años? Claro. ¿Vos abonás a la hipótesis esta de una solución externa? ¿O crees que los argentinos en algún momento nos vamos a poner de acuerdo antes de que se rompa todo? Todo. Ni creo en una tesis de invasión externa en un sentido militar. Sí me parece que la Argentina está siendo invadida por intereses económicos de todo tipo, que las personas que quieren ir en contra de todo lo que representó los intereses económicos desde el inicio de la Argentina hasta los años 90, están dejando entrar otros que no hay garantía que sean mejores, digamos, ¿no? Pero finalmente me parece que con el tránsito de la democracia vamos a ser muy pobres y quizá un poco más maduros el día de mañana. Pero que va a ser feo. La generación de mis hijos chinos están criando 6 de cada 10 pobres. Los 4 que quedan van a tener que remar por los otros 6. Y los otros 6 le van a ir a la yugular en cada esquina el día de mañana. ¿Entendés? Bueno, Jorgito, te agradezco mucho, te pido que me disculpes por todo el tiempo que te quité, sé que estás muy ocupado, va de entrevista a entrevista, ojalá te puedas seguir robando algunos minutos de acá para adelante y gracias, buenos recuerdos y suerte y a tu disposición. Gracias por estar en Argentina Productiva. Un abrazo. Adiós.